Dios lo bendiga, mis amados hermanos y amigos. Esto es Conozca la Verdad. Tema: el Espíritu Santo. Quédese hasta el final y conozca la verdad. Para conocer al Espíritu Santo tenemos que entender que el cristiano cree en el Antiguo y el Nuevo Testamento como palabra de Dios, de lo cual obtiene doctrinas fundamentales como la doctrina de la Trinidad de Dios, un solo Dios en tres personas, la doctrina de la encarnación, amén, que es la naturaleza divina y humana de Jesucristo. A ello se le llama la unión hipostática o también cristología. Tenemos otras doctrinas fundamentales del cristianismo, la justificación por la fe. Bendito sea el nombre del Señor. La justificación por la fe. Entonces, una doctrina es un conjunto de textos que definen un tema. Una doctrina son enseñanzas definidas por textos que se usan con coherencia y su bajo contexto bíblico, no textos aislados. Con estos principios vamos a conocer lo que es el Espíritu Santo. Pero también tenemos que saber espíritu con el Espíritu Santo no es lo mismo. Espíritu lo tienen todos los seres vivos, sea racionales o no racionales. Pero el Espíritu Santo no es lo mismo que el Ruach, sino es un alguien con identidad. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la doctrina es un conjunto de textos que definen un tema coherentemente, no con deducciones ni suposiciones. Primeramente vamos a conocer que el Espíritu Santo no es el Ruach, no es una fuerza activa, como lo llaman los testigos de Jehová y algunos antitrinitarios, ya que esta enseñanza destruirá a todos los enemigos antitrinitarios, ya que la doctrina trinitaria enseña al Espíritu Santo como coigual, coeterno en esencia, pero distinto en identidad. Hoy nos toca conocer al Espíritu Santo. Hablemos de su identidad. El Espíritu Santo tiene una identidad personal. Por ejemplo, la Biblia muestra en Hechos 13, versículo 2, explícitamente dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Qué dijo? ¿Qué habló? Habló y dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. El Espíritu Santo habla, es como alguien con identidad, porque habla, se comunica, se interrelaciona. Gloria al Señor. Estamos hablando sobre la identidad personal del Espíritu Santo. Hay un texto que muestra que el Espíritu Santo enseña. Lo dijo Jesucristo en Juan 14, 26. Dice Jesús: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo no es una fuerza activa, sino que es un alguien que enseña según la afirmación de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Hasta aquí estamos viendo que el Espíritu Santo tiene una identidad personal. Habla, enseña, pero también se puede ofender. Lo dice la Biblia en Efesios 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces aquí vemos claramente que el Espíritu Santo tiene esa capacidad de ser contristado. Es una característica personal. Cuando alguien se contrista es porque es un ser racional, con identidad. Entonces el texto declara claramente que el Espíritu Santo se puede ofender. Es como una persona, no que sea persona, sino como una persona. Otra de las identidades que la Biblia muestra del Espíritu Santo es que intercede. Alguien que intercede no puede ser una fuerza activa. Romanos 8:26, versículo 27 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos qué hemos de pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muchos se burlan del Espíritu Santo como una paloma, como una fuerza activa, pero la Biblia declara que el Espíritu Santo es un ente con identidad propia que tiene voluntad para interceder. La intercesión es una acción consciente y personal. Este versículo, amados amigos, nos muestra que el Espíritu tiene una voluntad y una relación directa. ¿Con quién? Con la iglesia, con los creyentes. Orando
por ellos de manera personal. El Espíritu Santo orando por los creyentes de una forma personal. Hasta aquí, amados amigos, usted está conociendo la verdad sobre el Espíritu Santo o sobre el Ruach HaKodesh. No es lo mismo con el Ruach. El Ruach lo tienen los seres vivos, racionales o no racionales. Mientras el Espíritu Santo sí es un alguien. Es un alguien que enseña, que guía, que habla. Bendito sea el Señor, que se puede contristar. Lo más maravilloso que la Biblia muestra acerca del Espíritu Santo es que da dones a los creyentes, reparte dones. Lo dice en 1 Corintios capítulo 12, verso 11. Pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Eso indica que el Espíritu Santo tiene voluntad. Y una voluntad es una cualidad de un ser racional con identidad. Y la Biblia muestra que el Espíritu Santo, no siendo el Padre, ni mucho menos el Hijo, tiene voluntad, tiene una identidad personal. Bendito sea el nombre del Señor. Por otro lado, como un ente con identidad, el Espíritu Santo dirige a las personas, o sea, a la iglesia. En Hechos 16, versos 6 al 7 encontramos la afirmación en el libro de Hechos y dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue impedido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Amén. Aquí el Espíritu Santo dirige y guía de forma activa las decisiones y acciones de los apóstoles. Lo que esto subraya es que tiene una acción personal. Bendito sea el Señor, hermanos. Ahora, en el último texto encontramos el Espíritu de Jesús. Y eso es lo que queremos conocer un poco más sobre esto. ¿Quién es el Espíritu de Dios y quién es el Espíritu del Hijo o de Jesús? Es una pregunta que tiene que ser respondida. Cuando la Biblia dice el Espíritu de Dios o el Espíritu de Jesús o el Espíritu de Cristo, simplemente estamos hablando del mismo ente real que es el Espíritu Santo. Estos títulos que se le dan, el Espíritu de Dios o el Espíritu de Jesús, son títulos al mismo ente real que es el Espíritu Santo. Por eso que hay mucha confusión en muchas personas. Cuando la Biblia dice que el Espíritu de Dios, piensan que el Espíritu Santo es el mismo Padre. Por otro lado, hay mucha gente que dice que el Espíritu de Jesús, entonces el Espíritu Santo es el mismo Jesús. Y crean una doctrina de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo Jesús. Una herejía que fue condenada en su momento por la iglesia cristiana primitiva apostólica. Bendito sea el Señor. Vamos a comprobar con la Biblia cuando decimos que el Espíritu de Dios habla del Espíritu Santo. En el libro de Génesis capítulo 1, verso 2 dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso indica al Espíritu Santo, no al mismo Padre. En el libro de Jueces capítulo 3, versículo 10 declara: y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel. Aquí se está refiriéndose al Espíritu Santo con el nombre el Espíritu de Jehová. En el libro de Isaías capítulo 63, versículo 10 al 11, también habla: pero ellos fueron rebeldes e hicieron entristecer su Espíritu Santo, por tanto se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Aquel que hace renegar al Espíritu Santo caerá bajo el Espíritu Santo, derrotado y destruido. Y aquí vemos que el Espíritu de Dios es el mismo Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. En el Nuevo Testamento también declaró Jesús diciendo en Mateo 12, 28: pero si yo echo fuera los demonios por el Espíritu de Dios, se refiere al Espíritu Santo, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Por último tenemos en Romanos 8, 9: pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pareciera una confusión, ¿verdad?
por otro lado dice el Espíritu de Dios, por otro lado dice el Espíritu de su Hijo. Por eso es que mucha gente cae en herejía para decir que el Espíritu Santo es el mismo Padre y el mismo Hijo. Es totalmente herético y antibíblico afirmar eso, ya que aquí el apóstol Pablo declara al mismo Espíritu Santo con los nombres el Espíritu de Dios o con el Espíritu de Cristo. Hasta aquí hemos podido ver, amados amigos, que el Espíritu Santo tiene una identidad propia. Es un ente real con identidad propia. Tiene voluntad. Y cuando hablamos de voluntad, estamos hablando que una voluntad es una cualidad de un ser racional, ¿no? De decidir hacer o no hacer. Y los textos que puse hablan de que el Espíritu Santo enseña, se comunica, o sea, habla, dirige, se puede molestar, pero al molestarse puede pelear, luchar contra aquel persona que lo hace molestar y lo puede destruir. Pero también vemos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Eso nos hace ver de que el Espíritu Santo es enviado por el Padre, pero también es enviado por el Hijo. Enviado por el Padre porque lo dice Juan 14:26. Jesús habla del Espíritu Santo como enviado por el Padre, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Pero también al Espíritu Santo envía el Hijo. Lo dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Bendito sea el Señor. Entonces aquí hemos podido ver que el Espíritu Santo, siendo distinto al Padre y al Hijo, procede del Padre y procede del Hijo. En otras palabras, es enviado por el Padre y enviado por el Hijo. Vamos a hablar un poquito sobre la naturaleza del Espíritu Santo. Hemos declarado de que el Espíritu Santo procede del Padre, tanto del Hijo. Por tanto, el Espíritu Santo en su naturaleza es eterno, es coigual, coeterno con el Padre, pero también con el Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo también es imagen misma de la sustancia del Padre. Lo dice Hebreos 1:2. Siendo imagen, es la misma representación del Padre, o sea, una impresión exacta del Padre. Por eso que el Hijo es ontológicamente coeterno, coigual, tiene todos los atributos del Padre, de ser todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Bendito sea el Señor. Ahora, el Espíritu Santo procede del Padre, pero también procede del Hijo. Por tanto, tiene la misma ontología. Es divino. Tiene personalidad. Siendo distinto al Padre y al Hijo, amén, es igual que el Padre en divinidad. Es eterno porque procede del Padre y procede del Hijo. En su ministerio, el Espíritu Santo siempre se mostró en la Biblia. Desde Génesis capítulo 2 en adelante, vemos claramente en la creación. Amén. Luego tenemos el ministerio del Espíritu Santo en el trabajo de inspirar las Sagradas Escrituras escrita en un libro. A eso se le dice que el Espíritu Santo inspiró a los hombres de Dios para que estos hombres de Dios escribieran la información oral en forma escrita en un libro. Primeramente en rollos, pergaminos, luego ahora tenemos la Biblia en hojas. Bendito sea el Señor. El ministerio del Espíritu Santo es convicción de pecado. Hace convencer al pecador para que se arrepienta. Después de convencer con la palabra, el Espíritu Santo regenera, cambia, transforma, regenera. Nace una nueva criatura. Bendito sea el Señor. Después de que el Espíritu Santo haya regenerado al creyente por la palabra, amén, santifica. Después de santificar, lo ilumina al conocimiento bíblico para que enseñe la doctrina bíblica. Luego da poder, da unción, como lo hizo en capítulo 2, de hecho, a los 120 personas que fueron llenos del Espíritu Santo. Y no solo ellos, sino que a cuanto Dios los llamare, que busca por fe al Espíritu Santo. Ahora, en relación entre el Padre con el Hijo del Espíritu Santo, se mantiene en la unidad perfecta, Mateo 28:19, 2 de Corintios 13:14. Distinción, claro, el Espíritu Santo es distinto al Padre y al Hijo, pero de la misma esencia divina. Juan 14:26, Juan 16:13 al 14, usted puede leer. Ahora, el Espíritu Santo se subordina. En Juan 16:13 al 14 y 1 de Corintios 11:3 encontramos que el Espíritu Santo se subordina a ¿quién? Al Padre y al Hijo. Eso no indica que sea menor en esencia. Amén. Alguien que se somete a alguien no quiere decir que sea menor en naturaleza. Bendito sea el Señor. En este caso,
el Espíritu Santo se subordina al Padre y al Hijo. Con eso no quiere decir que el Espíritu Santo sea menor que el Padre y el Hijo en divinidad. Si el Espíritu Santo procede del Padre, procede del Hijo. En ontología son lo mismo, son coeternos y coiguales. En cuanto a la redención humana, hay una subordinación del Espíritu Santo al Padre y al Hijo. Así como el Hijo se subordina ¿a quién? Al Padre. Dijo en la tierra que es menor que el Padre. Eso no indica que sea menor en identidad, porque la Biblia dice claramente que es la misma imagen de su sustancia, impresión exacta del Padre. Amén. Por eso es coeterno, coigual en divinidad. Pero por la obra de la redención hay una sujeción, hay una subordinación que Él mismo lo declara. Bendito sea el Señor. Todas estas cosas hacen que muchas personas caigan en herejías para decir que el Hijo es menor, por tanto no es igual que el Padre. También lo dicen, el Espíritu Santo se subordina al Padre y al Hijo, entonces no puede ser igual con el Padre. Esa es una falta de educación doctrinal que las personas han caído o han sido engañados por el espíritu de error de 1 de Timoteo capítulo 4. En resumen sobre el tema del Ruach HaKodesh o del Espíritu Santo, hemos podido ver que la doctrina del Espíritu Santo, la enseñanza bíblica acerca del Espíritu Santo, enseña que es una persona divina, como un alguien con identidad propia, voluntad que enseña. Bendito sea el Señor. Es eterno y omnipotente porque procede del Padre. Amén. Y procede del Hijo. La misma ontología. Bendito sea el Señor, que obra en la creación, la inspiración de la Escritura, la convicción del pecado, la regeneración, la santificación, la iluminación y el fortalecimiento de los creyentes. También enseña que el Espíritu Santo es uno con el Padre y el Hijo en esencia y naturaleza, pero distinto y subordinado a ellos, o sea, al Padre y al Hijo. ¿Cómo la ven? Esta es ortodoxia pura. Esto es, conozca la verdad. Espero que esta pequeña enseñanza haya sido de bendición y que pueda compartir y también aprender con esta enseñanza bíblica. Dios los bendiga. Esto es, conozca la verdad.